Vamos a dar ya la bienvenida, Jorge, a nuestro segundo entrevistado del día. Estamos hablando de Mauro Andino. Buenos días. Estamos con Mauro en unos segundos, cuando son las 8:40 de la mañana. Nada más me quedó resonando, llega al Festival Sarelia, una de las directoras de la red de periodistas feministas de Chile, con quien quisiéramos hablar la próxima semana. En los próximos meses, quizá ya poco tiempo, se enfrenta Chile a la votación de la nueva constitución chilena, en donde el presidente Gabriel Boric se habla que introduciría, hay este cambio incluso del discurso político, para acercar grupos de la población chilena que estarían como un poco indecisos sobre la votación. Sería lamentable que se ratifique una constitución de dictadura, y ahí el pueblo chileno estaremos al pendiente de lo que suceda también con esta votación sobre el referéndum que exista sobre la nueva carta constitucional en este país del sur, en Chile. Ahora sí, damos la bienvenida, estamos con Mauro. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Wambra Medio Comunitario. Te saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Qué gusto poder compartir contigo, con Verónica igual. Un saludo cordial para ustedes y por supuesto para toda su audiencia. A las órdenes. Estimado Mauro, en estas últimas horas, bueno, no solamente en estas horas, sino en semanas, hemos visto, digamos, ¿cuál sería la palabra? Casi que un enfrentamiento en el mismo gobierno por tratar de nombrar autoridades. Unas veces se desdicen, otras veces afirman otras cosas. ¿Cuál finalmente es la tónica que se demuestra en cuanto a la gobernabilidad y esa aparente, digamos, independencia que el gobierno ecuatoriano debería tener frente a otras instituciones del Estado? Es lamentable lo que se está viviendo en materia de designación de autoridades. Creo que los audios que se difundieron el día de ayer a través de la cadena Teleamazonas desnudan de cuerpo entero las verdaderas intenciones y prácticas del gobierno del presidente Lasso. Además que termina de dilapidar el poco capital político que le quedaba al primer mandatario. Porque si algo de músculo le quedaba, digamos, dentro de su retórica, de su narrativa oficial, era este famoso encuadre, este famoso discurso de la lucha contra la corrupción, de la independencia de funciones, de no interferir en la administración de justicia, de no cooptar autoridades que tienen que ser designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todo esto se derrumba como un castillo de naipes el día de ayer con estos audios donde aparece uno de sus consejeros principales, mano derecha de Guillermo Lasso, el señor Aparicio Caicedo. Y aquí algunas cuestiones que también me parece no son un asunto menor y que algunos criticamos en determinado momento. Estas designaciones, yo diría, bastante opacas, poco transparentes, de consejeros bajo la figura de los ad honorem. Esta famosa frase que se popularizó en determinado momento del gobierno nacional y que en el fondo lo que buscaba también era deslegitimar lo público. ¿Por qué deslegitimar lo público? Porque bajo esta figura de los consejeros ad honorem, ¿qué es lo que se quiso posicionar? Que eran poco más patriotas, próceres, que querían trabajar gratuitamente por el Estado, porque al ser ad honorem no cobraban un salario, no estaban remunerados, no estaban enrolados como servidores públicos. Es decir, que aquellos sectores, en cambio, de clases medias o de los sectores populares, que legítimamente también pueden aspirar a ser servidores públicos, porque se han preparado para eso, porque se han formado académicamente, intelectualmente, pero que aspiran a un salario, poco más deben ser vistos de mala manera, como aprovechadores del Estado, casi que como vampiros del Estado. En cambio, estos otros consejeros ad honorem, patriotas, que dejando de lado sus actividades profesionales, privadas, familiares, entonces se entregaban gratuitamente al Estado sin cobrar una remuneración. Pero ya hemos visto lo que ha pasado, tanto con el señor Caicedo el día de ayer con estos audios que se filtran, y como el caso también Danubio del señor Juan José Pons, que también actuaba como consejero ad honorem. Entonces, recapitulando un poquito y para cerrar esta idea, el tema de la designación de autoridades me parece que develan una serie de prácticas opacas por parte del gobierno nacional y empiezan a replicar y hacer lo que tanto criticaron que no iban a cometer, de ciertos excesos que ciertamente existieron en el pasado, de cooptación de autoridades, pero terminan cometiendo las mismas o peores prácticas de antaño.
porque cooptan autoridades, interfieren en los concursos y lo más grave, terminan por interferir también en la administración de justicia, porque es evidente que si el concurso de superintendente de banco se cayó por una acción de protección, ahora por los audios filtrados sabemos que es el resultado de una operación política de alto nivel. Nombraste justamente al ex asesor ad honorem Juan José Pons, y acá para cerrar la idea de los consejeros ad honorem, y es que no adquieren ciertas responsabilidades. Por ejemplo, el señor Pons a finales del mes anterior fue llamado ante la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional y el corto ni perezoso se negó a asistir porque no hay una responsabilidad legal directa como si fuera un funcionario público para rendirle cuentas ante justo este seguimiento legislativo. ¿Qué pasa con esta manera de administrar y de ver el Estado? Porque ahí ya lo vemos, no es casual, es un tema justamente de una estructura de administración que tiene el actual gobierno. Primero, Jorge, esas designaciones eran absolutamente ilegales. Tú como ciudadano o eres funcionario público o no eres funcionario público, pero no hay, digamos, estos matices o estas líneas intermedias de consejeros ad honorem, porque evidentemente cuando tú administras el Estado, cuando tú trabajas para una institución pública, tú tienes que tener responsabilidades, porque además los ciudadanos estamos en nuestro derecho constitucional de fiscalizar los actos y las decisiones de los poderes públicos. Y si tú tienes ahí una figura híbrida, inventada, de consejero ad honorem, que no está enrolado en el Estado, que no recibe una remuneración, eso significa entonces que tampoco tiene responsabilidades sobre sus actos, pero al mismo tiempo significa que no podría tomar decisiones, porque técnicamente en estricto derecho no es un servidor público para que pueda tomar decisiones. Entonces, ya de entrada, eso, digamos, tuvo un nacimiento anómalo, un nacimiento ilegal, inconstitucional. Pero también, más allá de lo jurídico, me parece que en lo político refleja la visión ideológica del gobierno y de gente que tiene una perspectiva ultralibertaria de la economía y del Estado. ¿En qué sentido? Ellos siempre apelan a estas lógicas de la filantropía, de la caridad, perdóname que lo diga de esta manera, es decir, ellos apelan mucho a esto de que las élites económicas tienen que ser filántropas con los que menos tienen. Ellos no creen, por ejemplo, en que hay que pagar impuestos proporcionalmente en función de quien más gana, sino que para ellos es mejor hacer filantropía, es decir, hacer donaciones por aquí, donaciones por allá y ayudar, entre comillas, a los que menos tienen. Y no está mal la filantropía, digo, cuando alguien quiere colaborar y contribuir con convicción, de corazón, con sinceridad, sin ningún tipo de otro interés político por ahí que subyace por debajo. El problema de esta gente es que desde un inicio construyeron esta retórica de la filantropía, de la limosna desde el servicio público, cuando esto no debe ser así, y construyen también un discurso donde la gente empieza a creer que poco más del servidor público es el enemigo a destruir, donde el servidor público es el sangrón, el aprovechador, cuando lo correcto más bien sería que desde el Estado se construya una verdadera escuela de formación de servidores públicos. Los países desarrollados, y voy a poner ejemplos, los países europeos más desarrollados, Alemania, Francia, tienen un servicio público absolutamente automatizado, formado, mecanizado, institucionalizado, que sigue procesos, pero también son servidores públicos bien remunerados. Y ojo, no estoy diciendo que se tenga que ganar grandezas o salarios ampulosos, no, 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 de ninguna manera, pero sí salarios justos acorde a la realidad de nuestro país y dejar de lado estas prácticas que ya estamos viendo, le están pasando factura al propio Guillermo Lasso, de consejeros ad honorem, que sin ningún tipo de responsabilidad le estaban metiendo mano a las aduanas, le estaban metiendo manos a la superintendencia de bancos, le estaban metiendo mano a la justicia. Y en esta parte que estás mencionando, quizá la diferencia también es el rango de funcionario o funcionaria pública. Y aquí quizá algo que quisiera que comentes que se devela es un presidente sin partido, porque funcionarios de alto rango
normalmente son parte del proyecto político, pero que son parte de un movimiento político o de un partido político. ¿Cómo gobernar justamente sin un partido? Y luego vamos a pasar justamente a esto de los partidos sin gente, y la gente sin partidos, que se está dando también en las candidaturas preelectorales. A ver, lo de Creo debe ser una tragedia política, y lo digo así con todas sus letras, porque de 10 a 12 años preparando un proyecto político para gobernar, y que llegado el día seas poder y no tengas el suficiente número de cuadros para poder administrar el Estado, para poder aplicar las técnicas de Estado y mejorarle las condiciones de vida y materiales a la gente, realmente no deja de ser trágico, no deja de ser algo asombroso, que ni siquiera, y este es el vivo ejemplo, hayan sido capaces de constituir una terna para enviar al Consejo de Participación Ciudadana, porque yo creo que la gente todavía no magnifica la gravedad de este hecho y dónde se origina todo este escándalo político, judicial, mediático de los audios del señor Aparicio Caicedo. Se origina en el hecho de que ni siquiera fue capaz el presidente de la República y su equipo político de conformar una terna, de tener 3 personas de confianza que cumplan con el perfil adecuado para enviar al Consejo de Participación Ciudadana, porque es el presidente el que envía la terna. Y esto es algo que no debemos olvidar y debemos subrayarlo. La Constitución prevé que es el jefe de Estado, el presidente de la República, quien envía las ternas para elegir superintendentes, y es el Consejo de Participación Ciudadana luego de un concurso de méritos, básicamente, más que de oposición, porque no es que se toma un examen, sino que simplemente ellas hacen una exposición de un plan de trabajo, pero se califican las carpetas, quien designa al superintendente, pero enviada la terna por el presidente. Y sucede aquí algo que es surrealista. El presidente envía la terna y luego el mismo equipo político del presidente ordena que renuncien, porque el segundo y la tercera no eran del agrado. Pero entonces, ¿en qué cabeza cabe que envíen nombres de personas que no eran de confianza de quien está firmando, el propio presidente de la República? Y eso refleja que no tuvieron gente para gobernar, que no tienen cuadros. Y eso no solo se evidencia en este caso puntual de la Superintendencia de Bancos, sino en las distintas carteras de Estado. Tanto es así que por eso tuvieron que apelar a que renuncien varios legisladores. De los pocos cuadros que medianamente eran destacados dentro del Parlamento, tuvieron que sacarlos. No hay que olvidarse igual de esto. Marcelo Cabrera renunció a la Asamblea para ser ministro de Obras Públicas. El difunto, se me va el nombre, que era presidente nacional de Creo, César Monge, renunció a la Asamblea para ser ministro de Gobierno. Francisco Jiménez renuncia a la Asamblea para ser ministro de Gobierno. Consecuentemente, ¿qué te está diciendo esto? Que Guillermo Lasso, con toda una fundación, la de Ecuador Libre, con un think tank, con un tanque de pensamiento, fue incapaz de tener los cuadros suficientes para administrar el Estado. Ahora, ha pasado casi 2 meses del paro nacional y nos encontramos en otro momento político. Evidentemente, hace nada tuvimos, digamos, un presidente que se salvó por votos en la Asamblea Nacional de ser destituido, pero ahora, en cambio, es víctima de sus propios errores. ¿En qué momento de gobierno está Guillermo Lasso? Creo que está en picada, lamentablemente para él, y yo digo para el país, porque a nadie le gusta que a un presidente le vaya mal. O sea, todos queremos que a un presidente le vaya bien, pero los datos, las encuestas, las investigaciones de opinión pública, no datos míos, sino las encuestas de opinión pública demuestran que los datos, que la credibilidad del presidente Lasso está por los suelos, desplomado. Tal vez en la ciudad de Guayaquil es el único lugar donde un poquito reflotó a través del efecto post-paro. ¿Por qué? Porque en Guayaquil ciertamente hay una retórica y un marco discursivo mucho más cohesionado en contra de las protestas que se dieron en junio de este año. Más allá de eso, tampoco es que en Guayaquil, digamos, él sea visto como el líder aclamado, como el presidente mejor valorado de los últimos periodos.
también tiene números súper bajos. Y en Quito ha bajado, se ha desplomado terriblemente, al contrario de lo que los medios hegemónicos querían posicionar. Y en esta parte, no es que quiero echarles flores innecesarias, pero creo que hay que valorar el trabajo que ustedes desarrollaron durante las manifestaciones, porque en junio la mayoría de medios hegemónicos quisieron posicionar una retórica de que poco más y todo Quito estaba en contra de las manifestaciones y en contra del paro, y ciertamente no fue así. Y las imágenes que ustedes difundían en el día a día nos demostraban aquello, pero ya luego la investigación de opinión pública, las encuestas que empiezan a salir a la luz, arrojan un presidente totalmente desacreditado y deslegitimado. Y esto se va complicando mucho más para el gobierno cuando tú tienes mesas de diálogo que no avanzan, que se siguen trabando, mesas de diálogo que no plasman en resultados concretos para honrar y cumplir la palabra de lo que se firmó con la presencia de la Iglesia Católica y de otros actores políticos de las distintas funciones del Estado. Yo pienso que en la parte política, y atándole con el escenario electoral, creo va a quedar en orfandad absoluta. Y es indiscutible que a Guillermo Lasso no le importa, creo, no le importa su partido político. Me recuerda muchísimo la actitud que tenía Lenín Moreno con Alianza País en su momento, ¿sí? Lenín Moreno dejó de importarle la organización política. Yo creo y veo el mismo comportamiento de Guillermo Lasso con su partido político. Tanto es así que se especula que existen muchos problemas a la interna entre los dirigentes de Creo, los asambleístas de Creo, con su presidente nacional, el señor Guido Chiriboga, dicho sea de paso, también involucrado en el caso Danubio, en el caso de las aduanas con el señor Juan José Pons. Y en este escenario justamente hay dos puntos de posible tensión. Se da estas mesas de diálogo, se dio un plazo de 90 días, la movilización continúa, están al pendiente las resoluciones que se den de estas mesas de diálogo, y también la reorganización territorial política, estas alianzas que van buscando justamente llegar hacia la administración de lo público en las próximas elecciones seccionales. ¿Cómo tú ves esta incidencia que puede tener el gobierno nacional en estos dos escenarios? Hay una tensión en la movilización social, los resultados de las mesas de diálogo, como lo decía, pero estos acuerdos que no terminamos de entender entre los partidos y movimientos. Por ahí continuamos viendo justo estas alianzas entre el Partido Socialista con una diversidad de organizaciones, no solo de centro izquierda, vemos esta también disputa al interior de la izquierda democrática, la salida de figuras del Partido Social Cristiano. Hay ahorita una búsqueda de la toma del poder del todos y todas hacia todo. ¿Cómo ves tú ese posible escenario? Quisiera dividir tu interrogante en dos partes. Por un lado, me parece que el gobierno nacional, al saber que su organización política, la que les catapultó al poder, va a fracasar, porque los números eso están proyectando en las próximas seccionales, me parece que van a jugar a esta lógica de auspiciar por debajo, es decir, no frontalmente, a algunos cuadros, a algunas candidaturas que no pertenezcan a Creo. ¿Para qué? Para tratar de garantizar cierto nivel de gobernabilidad en algunos territorios, en algunas provincias, en algunos cantones, en algunas ciudades. Es decir, si el gobierno sabe que no tiene posibilidades de alcanzar el triunfo electoral con sus propios candidatos a alcaldes, a prefectos, lo que va a hacer es apoyar por debajo, incluso pienso yo, es una hipótesis, con la propia institucionalidad del Estado, a determinadas candidaturas que puedan ser afines desde lo ideológico, pero que no sean patrocinadas por Creo. Una especie de tongo, para utilizar una palabra más coloquial. Por un lado, Creo saca sus candidaturas en provincias, en cantones, pero de otra parte el gobierno por debajo termina por auspiciar a los propios adversarios de esas candidaturas de Creo. ¿Por qué? Porque sabe que esos adversarios son los que en verdad tienen posibilidades reales de ganar. Y como quiere garantizar cierta gobernabilidad en los territorios, pues termina por apoyar a esas candidaturas. Además, no hay que olvidarse de algo que es trascendental en términos políticos. Los municipios y las prefecturas tienen capacidad de movilización, pues.
Y si es que tú tienes prefecturas y municipios adversos que manejan recursos públicos, que hacen obra pública, que tienen estructura burocrática, y si tú no tienes una buena relación con los GATS, tú te estás abriendo otro frente, que hasta el momento no es que ha sido, digamos, tan agitado, tan altisonante con el gobierno, pero luego del 2023 el tablero electoral seguramente va a cambiar, y si es que la mayoría de GATS son totalmente contrarios desde lo ideológico al gobierno, esto le va a complicar muchísimo. Este era, digamos, el primer elemento. El segundo componente que yo quería señalar respecto ya de las alianzas en términos generales que tú planteas, Jorge, a ver, yo creo que vivimos igual otra tragedia en cuanto al sistema de partidos. No tenemos un sistema de partidos institucionalizado. Esto es gravísimo para la democracia. Estamos viendo una serie de alianzas desde las más surrealistas, desde las más distópicas, diría yo, en términos ideológicos, donde lo único que queda plasmado es que hay candidatos que anhelan el poder por el poder. Es decir, no hay proyectos de ciudad, no hay proyectos de provincia, lo único que les interesa, tanto a estas maquinarias electorales, porque no se les puede llamar partidos políticos, sino maquinarias electorales que se activan cada 4 años, como lo que les interesa a determinados actores es ganar la elección, a como dé lugar. Y creo que es importante que discutamos también desde el punto de vista ético. ¿Importa ganar como sea o hay límites? ¿Importa que se mezcle el agua con el aceite en términos ideológicos? ¿Alguien de extrema derecha con alguien, con una organización política que toda su vida ha sido de izquierda? Estoy hablando, por ejemplo, lo del Partido Socialista acá en Quito con la candidatura del señor Pedro Freire. Yo no tengo nada en lo personal contra el señor Pedro Freire. Me parece que es un cuadro inteligente de la derecha, me explico, pero entonces vaya patrocinado por la derecha, me explico. No pueden, digamos, por el afán de ganar o por el afán de mantener el casillero electoral, porque este es el otro justificativo que han puesto, ¿no? Como necesitamos precautelar nuestra supervivencia ante el Consejo Nacional Electoral, entonces busco a cualquier candidato con tal que me dé votos para poder mantener mi casillero. Eso es renunciar a los principios. Eso es renunciar a tus valores, a las causas que siempre has defendido. Y algo grave, creo que estamos siendo testigos en términos generales que ningún partido y movimiento ha sido capaz, en mayor o menor medida, de desarrollar procesos auténticos de democracia interna, donde los candidatos y candidatas se siguen eligiendo a dedo, donde se siguen eligiendo como resultado de la cúpula partidaria, del caudillo de la organización política. No tenemos un sistema de partidos a la uruguaya como el Frente Amplio, o como en Brasil con el Partido de los Trabajadores, como en Bolivia como el propio MAS, como en Chile con la Concertación, o los partidos también de la derecha, donde hay verdaderos procesos de democracia interna. En Ecuador lamentablemente no existe esto, y los candidatos finalmente serán los que actúen como alcaldes, como prefectos, son asambleístas luego, hablando en las elecciones generales, son presidentes de la República, y luego nos quejamos. ¿Por qué tenemos las autoridades que tenemos? Sí, son las opciones que esas organizaciones políticas nos ponen en el menú, y tú como ciudadano entre lo malo tienes que escoger lo menos malo, porque alguien tiene que conducir la maquinaria del Estado. Eso es lo triste de nuestro país. Estimado Mauro, se quedan varios temas todavía aquí para poderlos conversar. Más bien te queremos confirmar para una siguiente entrevista más adelante, viendo cómo se mueve también este frutero electoral. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre por la invitación y a las órdenes. Un abrazo enorme.